Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético. A lo largo de la costa este. Los funcionarios se enfrentan a la humanidad en su conjunto. El nivel del mar siguió subiendo, lo que obligó a las comunidades a replicarse. Urgen a sus ciudadanos de salir por completo. Un terremoto con magnitud de 9.4 sacudió esta mañana las ciudades costeras de Japón, causando la muerte de más de 200.000 personas y dejando un número incalculable de heridos. Los disturbios se han extendido ahora al centro de la ciudad y nos llegan informes de una escalada de violencia. Las autoridades están suplicando a todos los residentes a cumplir estrictamente la ley marcial. El toque de queda ya está en vigor. Se está desplegando la Guardia Nacional, pero su presencia quizás no podrá ser lo suficiente para sofocar el caos. Lo que está a punto de ver es profundamente perturbador. Si hay niños en la habitación, quizás quieran reconsiderarlo. Hijo, ve a lavarte. 5 minutos para la cena. Frank, se está acercándose. ¿Ves que deberíamos irnos? No, solo, están trayendo la guardia, ¿cierto? Solo tienen que hacer su trabajo. Eso es todo. Por eso están aquí. Es increíble todo lo que está ocurriendo aquí. Los vientos están aumentando drásticamente cada hora. Es una parte de la costa que nunca ha experimentado vientos sostenidos. Y los funcionarios locales de 4 estados han iniciado. Cariño, ¿puedes cambiar de canal? Viven en Florida. ¿Qué esperas? Es algo previsible. A medida que los incendios se acercan, las nuevas medidas hacen que sea casi imposible para la gente salir. Si aún no ha hecho los preparativos necesarios, ahora es el momento. Solo es un terremoto, hijo. Todo está bien. Vamos a estar bien. El servicio meteorológico ha emitido una alerta de tsunami. Las áreas del norte y el centro de California. ¿Terminará el mundo? Es una pregunta que la gente se ha estado haciendo durante milenios, y más aún en los últimos tiempos. ¿Terminará en un holocausto nuclear que acabará con toda la vida del planeta? ¿O acaso la sequía, la contaminación y la superpoblación conducirán a devastadores conflictos armados por la disminución de los recursos? ¿Provocará algún nuevo virus mortal altamente contagioso, una pandemia mundial y diezmará a la humanidad? La gente por todo el mundo siente que algo siniestro se avecina. La palabra Armagedón se utiliza a menudo para describir una catástrofe que supone el fin del mundo. La palabra solo aparece una vez en toda la Biblia. Sin embargo, este término apocalíptico ha inspirado numerosas películas, novelas y videojuegos. ¿Qué es el Armagedón? ¿Es una batalla colosal la que estallará en Oriente Medio antes del regreso de Cristo?
¿Será el pueblo de Dios arrebatado de la tierra antes de esta infame batalla? ¿Será un conflicto militar físico real en la tierra entre las superpotencias del mundo? ¿O es un símbolo de algo mucho más grande? Lo que estás a punto de experimentar revelará lo que realmente dice la Biblia sobre esta épica batalla del último día y el fin del mundo tal y como lo conocemos. Armagedón y los acontecimientos finales de la profecía bíblica. ¿Qué es la batalla del Armagedón? ¿En qué parte de la Biblia se habla de este conflicto del último día? ¿Sabes? Solo hay un versículo en todas las escrituras que utiliza esta palabra. Y se encuentra en el último libro de la Biblia. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La palabra Armagedón se compone en realidad de dos palabras hebreas que se transcribieron al griego. La palabra Har significa montaña y la palabra Magedón significa la reunión de las tropas. Es muy probable que esto apunte al Valle de Megido, un lugar donde se libraron muchas batallas importantes en la historia del antiguo Israel. También es el mismo lugar del Monte Carmelo donde el profeta Elías tuvo su famoso enfrentamiento con los profetas de Baal. Pero, ¿tendrá lugar esta batalla final del Armagedón en el centro de Israel? Por ahora, consideremos algunas de las señales de la Biblia que nos ayudan a saber cuándo se acerca el Armagedón. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. El profeta Daniel de la Biblia predijo claramente que, justo antes del fin del mundo, seríamos testigos de un aumento exponencial del conocimiento. Bueno, ¿ha sucedido? Consideremos, por ejemplo, cómo han cambiado drásticamente los medios de transporte recientemente. Durante 60 siglos, el hombre no pudo viajar más rápido que el caballo o el velero más veloz. Pero ahora, los viajes que antes requerían meses se realizan en minutos. La revolución digital ha traído consigo cambios alucinantes que nuestros antepasados nunca hubieran podido imaginar, incluyendo el auge de la tecnología de inteligencia artificial. Un cumplimiento aún más profundo de este versículo es cómo aumentaría el conocimiento sobre los libros proféticos de la Biblia. Y tal y como se predijo, esto también ha sucedido. Además de los profetas del Antiguo Testamento, Jesús mismo predijo varias señales del fin de los tiempos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Basta con echar un vistazo al mundo para darse cuenta de que tanto las fuerzas políticas como las naturales han convertido el mundo moderno en un lugar cada día más peligroso para vivir. En 100 años, el mundo ha tenido que soportar 2 guerras mundiales y muchos otros conflictos importantes, por no mencionar el creciente terrorismo internacional. Es evidente que esta profecía se ha cumplido de forma vívida. Por varios siglos, el hombre no podía hacer mucho más que disparar flechas incendiarias o lanzar balas de cañón a sus enemigos. Pero ahora poseemos armas biológicas, químicas y nucleares devastadoras que pueden extinguir rápidamente la vida en este planeta. El apóstol Juan predijo en Apocalipsis 11:18 que llegaría el momento en que Dios destruiría a aquellos que destruyen la tierra. De hecho, Jesús incluso predijo que si su venida se posponía durante mucho tiempo, ningún ser humano sobreviviría. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas
mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. A esto se suma un notable aumento de los desastres naturales mortales, como terremotos masivos, incendios forestales gigantescos, volcanes destructivos, inundaciones extremas, huracanes, tornados mortales y fenómenos meteorológicos extraños. La propia naturaleza parece estar enfadada y volátil. Jesús lo predijo. Y habrá grandes terremotos en diversos lugares, y hambrunas y pestilencias. Y habrá señales espantosas y grandes prodigios desde el cielo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Cristo advirtió que tendríamos que enfrentarnos a todos estos peligros, pero solo serían el principio del fin. Podría ser que la humanidad esté haciendo algo para desencadenar el Armagedón. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Cualquiera que haya vivido las últimas décadas no puede negar la constante y aterradora caída libre moral de la sociedad moderna. En los días de Noé, la violencia, el egoísmo y la decadencia moral crónica llevaron a la destrucción global por un diluvio. En la época de Lot, la abundancia de riquezas, la ociosidad, la perversión sexual y el orgullo corrompieron los corazones de los habitantes de Sodoma y Gomorra y llevaron a la aniquilación de estas ciudades por el fuego del cielo. Por lo tanto, en nuestros días debería sorprendernos realmente que la violencia desenfrenada, la codicia y la perversión puedan volver a provocar el juicio del cielo. A medida que nos acercamos a las últimas horas de la historia de la Tierra, Satanás desata sus engaños más mortíferos sobre la humanidad. La Biblia advierte que en los últimos días habrá un aumento dramático del espiritismo y el ocultismo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La práctica de comunicarse con los muertos, prohibida desde hace mucho tiempo por las Escrituras, se está volviendo rápidamente aceptable incluso en las iglesias tradicionales. Los programas de televisión y las películas que tratan temas de brujería y ocultismo se han vuelto extremadamente populares, especialmente entre los jóvenes. A pesar de todo este espiritualismo y esta inmoralidad desenfrenados, la Biblia enseña que donde abunda el pecado, abunde aún más la gracia. Así que un aspecto positivo y emocionante de estos últimos días es la profecía y la promesa de Jesús de que antes de su regreso, el Evangelio se difundirá por todo el mundo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. En un momento dado, parecía imposible comunicar el Evangelio a los 4 rincones de la tierra. Ahora esto se está convirtiendo rápidamente en realidad. A través de misioneros, libros, transmisiones por satélite, redes sociales y el Internet, la verdad de Dios se está difundiendo por todo el mundo. El mensaje de la salvación nunca ha tenido una difusión tan amplia como hoy en día. La Biblia revela que estamos viviendo los últimos días de la tierra. El aumento del conocimiento, la codicia y la falta de compasión de la humanidad, la destrucción del planeta, inestabilidad global y el interés explosivo por lo oculto. Todos dan testimonio de que el fin está cerca. Las señales finales se están cumpliendo rápidamente. La Biblia también advierte que las fuerzas opuestas del bien y del mal acabarán llevando al mundo a la batalla del Armagedón. Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Aunque la
Biblia no especifica el acontecimiento crucial exacto, sí revela las dramáticas escenas que seguirán. Pero antes de la reacción en cadena final de problemas que azotará el planeta, un último mensaje de misericordia iluminará el mundo. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Cuando comienza la gran tribulación, los cristianos que son fieles a Dios experimentan una maravillosa oleada de poder del Espíritu Santo. Este gran poder ilumina al pueblo de Dios con valentía mientras dan testimonio de Él, suplicando a las iglesias que se reformen y llamando a los perdidos a Cristo. Se mantienen firmes en la palabra de Dios y exhortan a todos a arrepentirse de sus pecados y a obedecer los mandamientos de Dios. Una atmósfera de reavivamiento se extiende por todo el mundo y el Espíritu Santo impulsa tanto a los ministros como a los miembros de la iglesia a trabajar enérgicamente por la salvación de las almas. A medida que la obra del Espíritu Santo se hace más pronunciada, Satanás introduce una poderosa falsificación. Las manifestaciones ocultas se intensifican. Demonios engañosos se aparecen como los muertos. Se hacen pasar por seres queridos que han fallecido y los santos de la Biblia del pasado. Hablan palabras de paz y esperanza, mientras que al mismo tiempo presentan doctrinas que contienen peligrosos errores sutiles. Acerca de estos la Biblia advierte: pues son espíritus de demonios que hacen señales. Como se pueden imaginar, estas manifestaciones sobrenaturales ejercen una enorme influencia sobre el pueblo y pocos se atreven a hablar en contra de ellas. Hasta este momento, los líderes políticos y religiosos han sido incapaces de detener la creciente ola de maldad y desastres naturales que azotan el planeta. El libro de Apocalipsis predice que un poder maligno obligará a los gobiernos del mundo a promulgar leyes sobre cómo debe adorarse a Dios. A primera vista, estas leyes parecen promover la moralidad y preservar el medio ambiente. Pero, en realidad, están preparando al mundo para que acepte la marca de la bestia y al anticristo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Pero esta no es la primera vez en la historia que ocurre algo así. En el libro de Esther, el gobierno persa promulgó una ley según la cual todo el pueblo de Dios debía ser ejecutado en un día determinado porque algunos de ellos no desobedecían los mandamientos de Dios. Y, gracias a la intercesión de la reina Esther, fueron perdonados. Quizás recuerdes también la conocida historia del libro de Daniel, capítulo 3, en la que el rey babilónico Nabucodonosor ordenó a todos los habitantes de su reino que se postraran en adoración ante la enorme imagen de oro que había forjado. Sin embargo, 3 jóvenes hebreos sabían que esta orden contradecía directamente el segundo mandamiento relativo a la idolatría. Decididos a permanecer fieles a su Dios, se negaron a postrarse ante la estatua. El rey se enfureció y ordenó que los arrojaran a un horno ardiente. Pero Dios intervino milagrosamente y preservó sus vidas. Del mismo modo, el profeta Daniel fue arrojado al foso de los leones porque no quiso romper el primer mandamiento y orar al rey Darío. Pero una vez más, Dios lo liberó. El libro del Apocalipsis nos dice que este será el mismo tema en los últimos días. Los gobiernos mundiales, bajo la influencia del poder de la bestia, obligarán a todos a adorar de una manera que viola los mandamientos de Dios. Y así será al final de los tiempos. El pueblo de Dios tendrá que defender la verdad. En un momento en que el mundo está comprometiendo la ley de Dios, Satanás se dedicará activamente a unir al mundo para perseguir a los fieles guardianes de los mandamientos de Dios. Es entonces cuando el diablo lleva a cabo su engaño más poderoso. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
el escenario exacto ni la ubicación, posiblemente sobre el Oriente Medio. Pero en algún momento antes del fin, la Biblia nos dice que Satanás entrará visiblemente en la historia de la humanidad para llevar a cabo su obra maestra de engaño, disfrazándose como el Mesías. Siendo un ser carismático y radiante clamando ser Cristo. Los noticieros globales explotan con informes sobre este ser sobrenatural que está realizando milagros extraordinarios. Hace parecer poder sanar a los enfermos, y hasta aún los muertos son resucitados. En medio de estos milagros falsos y a través de la tremenda cobertura mediática mundial, las masas fueron fácilmente engañadas. Ahora lo acogen como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto desata una influencia sin precedentes en las naciones del mundo. Se difunde la noticia de que el Mesías ha venido, que Jesús ha regresado y que está aquí para salvar al mundo. Le oyen repetir muchas de las mismas palabras que Jesús pronunció en las Escrituras. Estas imágenes se transmiten entonces por todo el mundo. Y millones de personas creen erróneamente, esta aparición global ha cumplido la Escritura que dice que todos los ojos lo verán. Muchas religiones del mundo, en sus enseñanzas y profecías, esperan ansiosamente la llegada de algún tipo de Salvador. Por supuesto, los judíos siguen esperando al Mesías. La mayoría de los musulmanes también esperan el regreso de Jesús. Los hindúes buscan la 10ª encarnación de su dios, Vishnu. Y según sus escrituras, los budistas del mundo están buscando al Maitreya, una futura encarnación de Buda. Ahora se puede ver cómo este ser deslumbrante parece ser el cumplimiento de todas sus oraciones y profecías. Pero la Biblia advierte claramente en 2 de Corintios capítulo 11 que Satanás puede incluso transformarse en un ángel de luz. Lamentablemente, no es a Jesús a quien la gente acoge con entusiasmo, sino a Satanás disfrazado del Hijo de Dios. Al hacer esto, el diablo es capaz de unir las principales religiones del mundo y reforzar su sistema de adoración falso. Y así, el diablo inicia el mayor engaño jamás llevado a cabo sobre la raza humana. Los engaños de Satanás cautivan al mundo con carisma y poder sobrenatural. Él une a los divididos y gana el apoyo de líderes religiosos de todas las religiones. La mayoría de los líderes espirituales acogen con entusiasmo al gran impostor, así como al falso sistema de adoración que promueve. A medida que se intensifican las calamidades globales, los líderes de la Iglesia creen que no hay tiempo que perder para obligar al mundo a seguir las doctrinas respaldadas por este falso Mesías. El iluminado nos dice que estos desastres continuarán hasta que todos en el mundo dejen de lado sus nociones religiosas divisivas y se unan, y por el bien de todos. Si no lo hacen, voluntariamente habrán consecuencias. Tenemos que dejar de perder el tiempo y empezar a atacar a estos infractores de la ley. El mundo entero está sufriendo por su obstinación. No todos se dejan engañar. Algunos se dan cuenta de que la Biblia ha advertido sobre este asombroso engaño y saben que el objetivo de este falso Mesías es alejar a la gente de los mandamientos de Dios. Momento, escucha lo que dices. Creo que debemos ser extremadamente cuidadosos si hablamos
de comprometer la palabra de Dios en aras de la unidad. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero esta no es la primera vez que Satanás se presenta como un ángel de luz. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, Satanás se le apareció disfrazado como un glorioso mensajero del cielo. Pero el diablo reveló su verdadera identidad cuando tentó a Jesús para que desobedeciera la palabra de Dios. Y así, una vez más, utilizando tácticas similares, el diablo intenta engañar al mundo entero para que rompa la ley de Dios. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. El mundo se está acercando a un momento decisivo. Los falsos cristos en la lucha global están polarizando al mundo en dos grupos distintos: los que siguen la Biblia y los que siguen a este falso Mesías que aprueba la adoración de la bestia. Debemos unirnos. A medida que los desastres naturales continúan azotando la Tierra y la economía mundial se tambalea al borde del colapso total, la ansiedad llena todos los corazones. La religión es el tema principal en la mente de todos. En entrevistas de televisión y radio y en debates judiciales, los verdaderos seguidores de Dios son llevados ante los líderes mundiales, donde dan razones bíblicas poderosas y elocuentes para su oposición al falso sistema de adoración que se está imponiendo a las masas. Los mandamientos de Dios y lo que constituye la verdadera adoración son el centro de todas las discusiones. Movidos por el Espíritu Santo y los convincentes argumentos bíblicos de los siervos de Dios, miles de personas en todo el mundo se alejan de sus iglesias sin vida y se unen a los impopulares pero verdaderos seguidores de Jesús. Las cosas alcanzan un punto crítico y el mundo entero se decide a favor o en contra de la verdad. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. La pregunta es, ¿debemos obedecer a Dios o a los hombres? La tradición popular o las escrituras polarizan todo el mundo en uno de dos grupos. Por un lado estarán aquellos los quienes recibirán el sello de Dios, y por otro lado estarán los que eventualmente recibirán la marca de la bestia. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. La puerta de la misericordia se cierra firmemente al mundo y la gracia de Dios ya no está disponible para los perdidos. La segunda venida de Cristo es inminente, pero primero, el mundo está a punto de experimentar la serie de plagas más devastadoras que jamás hayan caído sobre la humanidad. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. Rápidamente le siguen otras 6 plagas devastadoras. Los mares y las aguas se convierten en sangre. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Al sol se le da poder para quemar a los hombres con un calor intenso. Entonces la oscuridad envuelve la sede de la bestia, y el gran río Éufrates se secará. En la historia bíblica, esta plaga fue un presagio de la liberación de la nación judía del cautiverio de Babilonia. A medida que cae una plaga tras otra, el terror reina entre los pueblos del mundo, presa del pánico. Durante este tiempo devastador, algunos de los salvados encuentran refugio en lugares desolados y remotos. Serán protegidos y guiados por los ángeles de Dios. Otros son arrojados a prisiones solitarias. Aunque aparentemente olvidados por el hombre, Dios no los abandonará.
Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Los fieles de Dios están protegidos de las plagas, de la misma manera que los hijos de Israel fueron preservados durante las plagas que cayeron sobre el antiguo Egipto. Entonces os entregarán a tribulación, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahora los fieles atraviesan un momento aterrador de introspección. Lo más importante para ellos es el pensamiento: ¿estamos bien con Dios? Al final, encuentran la paz mental al confiar en las promesas de Dios. Instigados por el falso Cristo, varios gobernantes de todo el mundo emiten un decreto contra todos los que guardan los mandamientos. Que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Los miserables perdidos creen que su única esperanza para aliviar las devastadoras plagas es eliminar a quienes se oponen a ellos. Se toma la decisión de buscar y exterminar al pueblo de Dios que se aferra obstinadamente a las Escrituras y obedece sus mandamientos. El escenario está listo para la batalla del Armagedón. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Por improbable que pueda parecer hoy en día, la Biblia predice que llegará el momento en que todos los fieles de Dios se verán amenazados por un decreto de muerte universal. నమస్తే సార్ వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారు సార్ ఈ ఏరియాలోనే తిరుగుతున్నారు వెతకండి రా వాళ్ళని వాళ్ళు ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండుంటారు వెతకండి మీరు అటువైపు వెతకండి మీరు నాతో రండి ఎక్కడ ఉన్నారో వెతకండి రే దొరికేస్తాం వేరే దగ్గరికి వెళ్తాం ఎంత దూరం పరిగెత్తిన మా నుంచి తప్పించుకోలేరా ఎలాగైనా చంపాలి వదిలేదురా రేయ్ ఆగండ్రా ఏయ్ రండ్రా ఇట్రా మన వదలరా దొరికారా పట్టుకోరా ఆగండ్రా రే. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mientras los fieles buscan lugares remotos y desolados para esconderse, los malvados se dispersan por todo el planeta buscándolos sin descanso para capturar y finalmente exterminar a los hijos de Dios. Los perdidos han afligido para siempre el Espíritu de Dios, y ahora los ángeles caídos los controlan. Se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Más oscura, la esperanza tan esperada durante siglos se hace una realidad. Se oye la voz autoritaria de Dios diciendo: hecho está. La voz atronadora sacude los cielos. Un poderoso terremoto como nunca antes había experimentado la humanidad.
testigos de cómo su Redentor y toda su multitud de ángeles vienen finalmente a llevarlos con él. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra se lamentarán sobre él. No se trata de un rapto secreto como quizá hayas oído. Todas las personas del planeta Tierra son testigos de este espectacular acontecimiento, y la mayoría se aterroriza por ello. Los malvados huyen desesperadamente a las rocas de las cuevas, tratando en vano de esconderse del Santo Rey de Reyes que se acerca. Que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oye una fuerte trompeta que suena desde los cielos, y la poderosa voz del Salvador llama a la vida a los santos quienes hayan muerto tras todas las épocas. Separados de sus padres por la muerte y la enfermedad, ahora se reencuentran. Sus cuerpos glorificados, radiantes y eternos, nunca más se separarán. A lo largo y ancho de la tierra surge un gran ejército de santos. Ahora aparecen de sus lechos polvorientos, revestidos de cuerpos juveniles, glorificados e inmortales. Sin rastro de enfermedad o deformidad, emprenden el vuelo para encontrarse con su Salvador en el aire. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, aquellos que han vivido el tiempo de angustia también son transformados. Con el mundo convulsionado debajo de ellos, los redimidos de la tierra se elevan por encima de la destrucción. Son arrebatados para reunirse con su Salvador entre las nubes de ángeles. El dolor, el pecado y el sufrimiento quedan atrás para siempre. El velo que los separa de su Señor ha sido eliminado para siempre, y ahora contemplan a su Dios y a sus ángeles celestiales cara a cara. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Durante la segunda venida, el caos reina en el planeta. En medio del huracán de demonios que gritan, la tierra tiembla y los océanos hierven. Las islas desaparecen y el cielo oscuro azota la tierra con granizos gigantescos. Los restos de los malvados yacen esparcidos por la superficie del planeta devastado. Por primera vez desde su creación, la Tierra está ahora completamente desprovista de toda vida humana. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Solo Satanás y sus ángeles caídos quedan para contemplar los resultados de su rebelión. Rodeados por el mundo que arruinan, Satanás y sus ángeles se encuentran atados a la tierra. Durante 1000 años permanecen encarcelados en esta planeta oscura y desolada. Algunas versiones de la Biblia utilizan el término pozo sin fondo para describir la tierra durante este tiempo. Y vi un ángel descender del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió a Satanás y lo ató por 1000 años. A solas con sus demonios, Satanás solo puede esperar y meditar sobre su futuro castigo. Por todas partes contemplan ciudades destrozadas, bosques quemados y huesos secos. Todos los terribles resultados de su guerra contra el cielo. Atados, por así decirlo, en un vasto abismo sin fondo, sin nadie a quien tentar o manipular. El diablo es absolutamente miserable.
Satanás y sus ángeles se quedan contemplando su destino, los redimidos disfrutan de las glorias indescriptibles del cielo. Subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Las personas experimentan la alegría de reunirse con sus seres queridos, de los que se separaron tristemente durante sus tiempos difíciles en la tierra. Incluso los grandes enemigos que estaban en la tierra ahora se ven cara a cara con corazones transformados y maravillosas historias de conversión que compartir. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y él me dijo: estas son las verdaderas palabras de Dios. Ahora se sientan en el gran banquete de bodas del Cordero, la fiesta de los siglos, donde comerán los manjares más exquisitos proporcionados por el verdadero maestro cocinero, el mismo Jesús. Una hermosa mesa con alimentos celestiales se extiende ante ellos. Las familias y los amigos se sientan juntos por primera vez desde que se vieron en la tierra. Algunos, separados por la muerte, ahora resplandecen de alegría por estar reunidos para siempre. Sin embargo, el momento de mayor alegría será cuando los redimidos vean a su Salvador cara a cara. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Luego, los redimidos son conducidos por sus ángeles guardianes a las hermosas mansiones preparadas para ellos por Jesús. Poco a poco, los ángeles responderán a sus muchas preguntas sobre sus vidas en la tierra. Verán claramente cómo cada pequeña decisión y las sinceras oraciones de los demás tuvieron consecuencias eternas. Las batallas espirituales invisibles que se libraron a su alrededor finalmente se comprenderán. ¿Y cómo su influencia ha afectado a muchas vidas? Entonces, Dios, en un acto de revelación definitiva, los invita a participar como jueces, abriendo ante ellos todos los registros de los perdidos. Los pensamientos ocultos de los perdidos ahora quedan vívidamente expuestos, y el velo se descorre, revelando las batallas espirituales que se libran por cada alma. Incluso las acciones y los motivos de los ángeles caídos se ven claramente. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? El carácter abierto y transparente de Dios en este asunto es notable. Los registros de los perdidos son revisados cuidadosamente por otros seres humanos que conocen y comprenden las luchas de la vida en la tierra. Todas las palabras y los hechos de los perdidos se sopesan con la palabra de Dios y en última instancia se ratifica la justicia de su sentencia. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. A medida que pasa el tiempo, el Salvador del mundo pasa tiempo de calidad con cada persona en el cielo. Todos están convencidos de que Dios ha hecho todo lo posible por salvar a la humanidad. Finalmente, al final de los 1000 años, Jesús y los redimidos se preparan para regresar a la tierra. Ha llegado el momento de que Satanás, sus ángeles y los perdidos enfrenten las consecuencias finales de sus acciones. Pronto los mansos heredarán la tierra, pero Satanás aún no se ha rendido.
La fase final de la batalla del Armagedón aún está por librarse. Después de este tiempo sabático milenario en el cielo, Cristo y los redimidos con la Nueva Jerusalén regresan ahora a la tierra. Santa ciudad Jerusalén, descendiendo del cielo desde Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. A medida que la ciudad se acerca al desolado planeta, Jesús ordena a los malvados muertos de todas las edades que salgan de sus tumbas polvorientas. Salvos de todos los tiempos y lugares, se presentan ahora ante Dios. Los perdidos resucitan con los mismos cuerpos mortales que poseían antes de su muerte. Afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las Olivas, que está enfrente de Jerusalén, a la parte de oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Cuando Jesús desciende, sus pies tocan el monte de los Olivos. Un tremendo terremoto parte la montaña y la transforma en una gran llanura. Entonces, la Nueva Jerusalén, la enorme ciudad de Dios, desciende de los cielos y sus cimientos se asientan en el plano que Jesús preparó para ella. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Satanás saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Sorprendentemente, Satanás logra reunir a los malvados en un intento desesperado para capturar la ciudad de Dios a fuerzas. Les dice: he resucitado de entre los muertos, vamos, marchemos juntos. Entre sus filas se encuentran grandes generales y militares como Alejandro Magno, César y Napoleón. Personas de todas las edades que ahora aplican su genio combinado para prepararse para lo que se espera que sea una batalla épica. La fase final de la batalla del Armagedón. La Biblia se refiere a este enorme ejército como Gog y Magog, un nombre simbólico para los antiguos enemigos del pueblo de Dios. Satanás da la orden de marchar contra la ciudad. Había sido convocado por ningún gobernante terrenal desde que se comenzaron las guerras. Ahora avanza sobre la Nueva Jerusalén. Con este último acto de rebelión, los perdidos revelan que sus corazones no han cambiado. Si fuera posible, derribarían a Dios de su trono y tomarían la ciudad santa por la fuerza. Pocos se dan cuenta de que su guerra feudal está perdida incluso antes de comenzar. Ha llegado el día del juicio. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. De repente, en lo alto de la ciudad, el Señor aparece en su glorioso trono. Todos los débiles planes de guerra de los malvados se detienen inmediatamente. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y fueron juzgados los muertos, según sus obras. Mientras se acobardan ante la gloria de Dios, sus vidas pasan ante sus ojos. Los perdidos toman dolorosa conciencia de cada acto pecaminoso que han cometido. Recuerdan cada vez que silenciaron su conciencia, cada vez que se apartaron de las súplicas del Espíritu Santo. Algunos habían ido a la tumba creyendo que habían ocultado con éxito sus pecados de asesinato, crimen y vicio a todos.
experimentaron de primera mano las palabras de Jesús que se encuentran en Lucas 12. Porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de ser conocido. Mientras un vívido panorama de sus vidas se reproduce ante ellos, cada alma perdida comprende completamente que por su propia elección han rechazado la salvación. Trágicamente, la paz y la felicidad de los que están dentro de la ciudad nunca serán suyas. La sensación de desesperanza que los invade es indescriptible. Los rebeldes no pueden negar la justicia de Dios al declararlos culpables. Con una sola voz claman: justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos. Y postrándose, adoran al príncipe de la vida. Pero el corazón de Satanás permanece sin ningún cambio. En un último y desesperado esfuerzo, el diablo intenta reunir a los malvados para lanzar un último y frenético ataque contra el reino de Dios. Los incontables millones a los que ha engañado ya no reconocen su supremacía. En un ataque de ira caótica, se vuelven contra el diablo y unos contra otros. Alcanza su clímax. Sin previo aviso, caen fuego y azufre del cielo. La tierra se rompe y el fuego explota desde las cavernas fundidas que hay debajo. El infierno envuelve a los malvados, los justos permanecen a salvo y seguros dentro de las puertas de la Nueva Jerusalén. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Así como el fuego purifica la tierra, los malvados son castigados según sus obras. No hay placer en el corazón de Dios, en su destrucción eran su creación. Pero ellos han elegido la paga del pecado en lugar del regalo de la vida eterna. La pena por el pecado es la muerte en la cruz. Jesús sufrió este castigo final en nombre de todos los que abrazarían su sacrificio. Pero trágicamente los perdidos han rechazado este regalo y deben pagar el terrible precio del pecado por sí mismos. Porque he aquí viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Los ciudadanos del universo elevan sus voces y alaban a Dios porque el reinado de terror de Satanás ha terminado para siempre. Con la paz del cosmos, ahora eternamente asegurada, Dios dirige su atención hacia la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Después de que la tierra sea purificada por el fuego, el Señor emprenderá su maravillosa obra de recreación. Redimidos, observando con asombro, el Salvador reanuda su obra como creador. Porque por muy maravilloso que puedas imaginar que es el cielo, superará con creces cualquier cosa que puedas comprender. Un mundo sin dolor, sin tristeza y sin muerte, creado con amor infinito, belleza y perfección. La tierra y el agua vuelven a rebosar de vida. Innumerables criaturas magníficas de todas clases exploran pacíficamente su nuevo paraíso.
La atmósfera vigorizante es pura y dulce. La tierra se convierte en un gran escaparate de brillantez creativa. Todo rastro de pecado y sufrimiento ha desaparecido. Nunca más el egoísmo gobernará los corazones. Nunca más la gente asistirá a funerales, ni será testigo de la violencia, ni experimentará la soledad, la enfermedad o la muerte. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni llanto, ni llorar. No habrá más dolor. Porque todas las cosas anteriores han pasado. Ya no atados a una vida limitada, los hijos inmortales de Dios ahora son libres para alcanzar sus más altas ambiciones. La búsqueda incesante del conocimiento vigoriza y estimula la mente. Los redimidos ya no están confinados a la tierra. Ahora son libres para viajar por el cosmos y explorar las maravillas del infinito universo de Dios. El cielo es un lugar de paz y armonía perfecta, donde el amor a Dios y a los demás llena cada corazón. La seguridad del universo es completa. Con la Nueva Jerusalén como su capital, todos los seres creados se regocijan bajo el amoroso dominio de Dios. Aquellos que han sido rescatados de la destrucción eterna comparten un vínculo especial con su Creador que ningún otro ser celestial puede apreciar. Y los pecadores han sido destruidos para siempre, aún queda un vestigio de la gran rebelión. Jesús, ¿qué le pasó a tu mano? Son las cicatrices que Jesús recibió con dolor por la salvación del mundo. A medida que pasan los días felices de la eternidad, todos los recuerdos tristes y dolorosos se disipan en la gloria del brillante esplendor del cielo. Este reino venidero puede ser tu hogar eterno, es real. Pero debes elegir aceptarlo libremente por ti mismo. Más que nada, Él quiere que vivas con Él en esta tierra renovada. Por favor, decide venir a Él hoy. Es una decisión de la que nunca te arrepentirás. De hecho, me gustaría invitarte a orar conmigo ahora y pedírselo a Él. Querido Señor, gracias por tu increíble amor y sacrificio por mis pecados. Creo que moriste y resucitaste para traer esperanza y vida eterna. Te pido que guíes mi corazón y dirijas mi vida, acercándome más a ti cada día. Te acepto como mi Señor y Salvador y anhelo estar preparado para tu pronto regreso. Gracias por escuchar mi oración y por la promesa de tu abundante gracia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.
Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético,